Bien, muy buenas tardes compañeros. Hoy vamos a hacer la experiencia número 2, que es en este caso medida el periodo de un péndulo simple. Bien, antes de empezar este laboratorio, quisiera que me confirmen si me escuchan, ¿sí? Por favor. Aló, aló, ¿se escuchan? Sí, ¿no? Bien, también se puede observar en la pantalla, ¿no? Bien, espero que sí se esté escuchando. Bien, vamos a empezar entonces con la experiencia. Bien, les pido por favor que apaguen su micrófono, ¿sí? Gracias. Bien, el tema de hoy es un tema muy importante, les va a servir mucho más adelante, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros vamos a ver el tema de teoría de errores, que en este caso tenía que haber sido el laboratorio 1, pero se lo está dando como laboratorio 2, ¿sí? Bien, objetivo, bien. En este caso, el objetivo es aplicar la teoría de errores al proceso de medida directa de una magnitud física, ¿sí? El fundamento teórico, bien. ¿Qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra que se considera como una unidad, ¿sí? Bien, clasificación de los errores. Bien, aquí vamos a entrar un poquito más a detalle, ¿bien? Cada vez que medimos, tenemos una gran probabilidad de cometer algún tipo de error que nos ofrezca un resultado más o menos alejado del que realmente deberíamos obtener, ¿no? Y es que medir es más bien un proceso aproximado que exacto, ¿sí? Entonces, entre esos tipos de errores tenemos los siguientes, ¿sí? Los errores groseros y los errores tolerables, ¿sí? En este caso, los errores groseros deberán ser inmediatamente sacados o desechados, ¿sí? En el cual nosotros vamos a trabajar en esta experiencia más que todo con errores tolerables, ¿bien? Bien, ¿qué son los errores groseros? Como les mencionaba, ¿no? Son los que se alejan del conjunto de las medidas y deben de ser desechados de inmediato. En cambio, los errores tolerables se clasifican en dos tipos, los errores sistemáticos y los errores accidentales. ¿Qué son los errores sistemáticos? Bien, son errores relacionados con la forma en la que se utiliza el instrumento de medida. Dentro de esto podemos distinguir otros, como el error de calibrador u otro tipo de instrumento, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes toman una medición, generalmente el error no es que ustedes hayan realizado mal la medición, sino que a veces el instrumento está mal calibrado, ¿sí? Y muchas veces eso pasa con el calibrador u otro instrumento, por ejemplo el metro. Si ustedes sacan la medida, ya sea en este caso para poder más que todo soldar un cierto objeto y lo quieren de 6 metros, a veces el flexo varía con 1 o 2 milímetros, por tanto ustedes no toman la medida exacta, entonces a la hora de más o menos formar la estructura como que les varía y pasan todos esos tipos de errores, ¿no? Entonces esos errores sistemáticos no son errores de uno, sino son errores del instrumento, ¿sí? Bien. Ahora, los errores en este caso accidentales, que en este caso se llaman los teorías de errores. Bien, nosotros vamos a decir entonces lo siguiente. Bien, antes de pasar al siguiente, demos un poquito qué es en este caso la teoría de errores. Más que todo se tratan de errores que se producen debido a causas que no se pueden controlar. ¿Sí? Bien, entonces esos serían los errores más que todo podríamos decir accidentales, ¿no? ¿Sí? En este caso, estos tipos de errores son debido a la persona y no del instrumento, ¿sí? Entonces, de todas maneras, nosotros siempre vamos a cometer errores, ya sea un error sistemático o un error accidental.
Bien, entonces, más que todo, aquí entra el tema de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es la falta de seguridad, la falta de confianza, la falta de certeza sobre algo. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes realizan acá una medición, ustedes tienen un valor, ¿no? Y ese valor que a veces son milímetros pequeños, esa es la incertidumbre, ¿sí? ¿Qué significa eso? Siempre ustedes van a estar con esa inquietud de saber si está mal o está bien mi medición. Y para eso entra el tema de teoría de errores, que van a ver que más adelante nosotros vamos a fijar un dato, ¿sí? Un rango inferior y un rango superior, en el cual cuando yo realizo una medida y sepa y tenga esa medida y lo verifique con el rango que yo tenga, entonces voy a estar seguro que esa medición está bien, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a analizar. Bien, bien, ahora vamos a explicar un poquito las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas que vamos a utilizar para este tema. Bien, bien, acá se lo leo. Bien, X sub i es el resultado de una medición. X con una rayita encima es un valor promedio, ¿sí? Fíjense que el valor promedio es igual a la sumatoria de todas las medidas que ustedes han realizado sobre el número total de medición que se han hecho, ¿sí? ¿Sí? Se podría decir que el valor promedio es más que todo, es como un valor exacto, ¿sí? Es un valor exacto, ¿bien? Bien, vamos con el error aparente. En este caso, el error aparente, fíjense, es igual a la medición realizada menos, en este caso, el valor promedio, o también llamado como valor exacto. Bien, el error absoluto, ¿sí? Fíjense que en este caso estamos manejando una fórmula que es raíz de la sumatoria, en este caso total, ¿bien? Del valor medido menos, en este caso, el valor promedio, ¿no? Elevado al cuadrado dividido entre la cantidad de mediciones, n, ¿sí? N menos 1, ¿bien? Por si acaso, esta fórmula es una fórmula general, ¿sí? Por eso se lo llama error absoluto, ¿bien? Ahora, el error relativo. Fíjense que el error relativo es el error absoluto sobre el promedio, ¿bien? Y el error porcentual es nada menos que la multiplicación por 100 al error relativo, ¿bien? A esto es lo que me refería un momento, ¿no? El rango de medida, ¿sí? Este es la medida que ustedes realizan, que en este caso es el promedio, ¿no? Y este más menos es la incertidumbre, ¿sí? Para que ustedes puedan marcar un límite, ¿sí? Un rango inferior y un rango superior. ¿Bien? Eso. Bien, para que más o menos se entienda, esta formulita que está aquí, ¿no? Es más que todo una fórmula de probabilidad y estadística, ¿sí? Algún momento lo van a conocer esta fórmula, pero más que todo muestra, ¿no? Como les decía, un rango inferior y un rango superior. Bien, listo. Bien, pasemos entonces al siguiente. Bien, los materiales a utilizar. Vamos a utilizar un cronómetro, un soporte universal, una esfera y un hilo. En este caso, tendría que ser este tipo de hilo, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar en este caso un hilo, ya que ustedes conocen, ¿no? Un hilo común, ¿bien? En el cual el hilo común va a estar sujetado una pesa que en este caso que nos va a permitir realizar la experiencia, ¿no? ¿Sí? Bien, procedimiento. Bien, chicos, como les comentaba, ¿no? Yo fui al laboratorio, pude realizar una grabación de la experiencia, ¿sí? Para que la clase no sea tan pesada, yo les voy a subir el video, ¿sí? Se los voy a pasar, no dura más que unos 10 a 12 minutos. Ustedes lo pueden ver, ¿sí? Más que todo ahí se explica los materiales que se utilizan. Es prácticamente estos materiales que les acabo de mencionar, ¿no? Y cómo se forma todo esto, ¿no? ¿Sí? Y cómo se realiza la experiencia. ¿Bien? Pero nosotros ya directamente vamos a trabajar con datos experimentales ya obtenidos, ¿sí? Bien. Bien. Acá el procedimiento vamos a decir de la siguiente manera, ¿sí? Se aleja la esfera de su punto de equilibrio con un ángulo aparente de apertura pequeño.
Bien, ahora, se debe dejar que se efectúe 30 oscilaciones completas, al final de las cuales se obtendrá con el cronómetro indicando el tiempo medido. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Acá lo voy a explicar más o menos para que se entienda. Fíjense que esta es la pelotita, ¿no? ¿Sí? Fíjense que en este punto está en su punto de reposo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Desde el punto de reposo, la pelotita se lo eleva un cierto ángulo, no tan grande, ¿sí? Un ángulo pequeño. Y a partir de ese punto se lo suelta, ¿sí? Se suelta. Y en ese momento, en el momento en que la pelotita se suelta, va hasta un punto máximo. Y esa pelotita vuelve al mismo punto donde se soltó. Eso se llama una oscilación. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Fíjense, acá está, ¿no? Fíjense, la pelotita acá está en reposo. Acá, no sé si me siguen acá. Fíjense. Esa pelotita que está en reposo, le aplico un cierto ángulo, ¿sí? Un ángulo alfa, ¿sí? Y desde ese punto suelto la pelotita, ¿sí? Y fíjense que va a tener este tipo de oscilación, ¿no? O sea, va a ir hasta un punto máximo. De ese punto máximo va a volver al punto donde nosotros soltamos la pelotita, ¿sí? A eso se conoce como una oscilación, ¿sí? Es por eso que aquí yo estoy diciendo que se debe efectuar 30 oscilaciones, ¿sí? ¿Sí? En esas 30 oscilaciones se debe calcular el tiempo, ¿sí? El tiempo en que se realizó esas 30 oscilaciones. ¿Bien? Eso. ¿Bien? Listo. Bueno, en este tipo se dividirá por 30 y obtenemos el tiempo promedio de la oscilación. Bien, ¿por qué se hace 30 oscilaciones y no una oscilación? Bien, nosotros para calcular el tiempo más o menos exacto, se lo hace 30 veces para que ese valor obtenido o esa cantidad medida se lo divida entre 30 y así se tiene un valor más exacto, ¿sí? Un valor más próximo, más confiable, se podría decir más confiable, ¿qué otra palabrita? Más seguro, ¿no? ¿Sí? Es bien. Bien, y por último vamos a construir la tabla de cálculos, que es de la siguiente manera. Bien, hasta ahí, ¿alguna observación que tengan, preguntas antes de continuar? Los escucho. Bien, ¿no hay ninguna? Ya, si no hay ninguna, continuamos. Bien, les explico esta tablita qué significa, ¿sí? Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? 11 veces, o sea, recordemos que n es la cantidad que se realiza, en este caso, una experiencia, ¿no? ¿Sí? En este caso se está realizando 11 experiencias en el laboratorio, de los cuales, fíjense que la primera experiencia se soltó, en este caso, se tuvo 30 oscilaciones, o sea, se soltó la pelotita, ¿no? Desde el punto de reposo, va hasta un punto máximo, vuelve, esa es una oscilación. Repite, hace lo mismo, segunda oscilación. O sea, hizo 30 veces, ¿no? Ese movimiento, ¿sí? 30 veces ese movimiento y se obtuvo un tiempo de 41,82 segundos, ¿sí? Ahora, en la segunda experiencia se hizo lo mismo, pero en este caso se obtuvo un tiempo de 42,06 segundos. Bien, en otra experiencia que se hizo en la tercera, ¿sí? Fíjense que en este caso ya varió, ¿no? 41,52 segundos, 58 segundos. Bien, y así se hizo 11 experiencias. Y fíjense que la última experiencia, ¿sí? Como podrán notar, salió más, ¿no? 46. Tal vez de tanto realizar la experiencia, el compañero puede ser que se cansó, ¿no? A veces uno se cansa, ¿no? Sí, se cansó de soltar la pelotita y marcar el tiempo, ¿no? Entonces, puede ser que eso sea una hipótesis para decir que este tiempo es de 46, ¿no? Sí, o sea, un poquito más, ¿no? Porque fíjense que en la experiencia uno es 41,82 segundos y en la última experiencia se obtuvo 46, ¿sí? Fíjense que ahí hay una diferencia, ¿no? Aproximadamente podríamos decir de unos 5 segundos, ¿no? Ok. Bien, acá tenemos la tabla, ¿sí? La tabla.
y vamos a decir de la siguiente manera, ¿sí? De la siguiente manera. Bien. Fíjense, n es el número de experiencia, ¿sí? ¿Sí? En la primera experiencia se obtuvo un total de 41.82 segundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos encontrar el tiempo promedio, ¿sí? O el tiempo real, ¿sí? Eso, el tiempo real de una oscilación, ¿sí? ¿Qué hacemos? Dividimos el tiempo total, que en este caso es 41.82, dividido entre el número de oscilaciones, y dijimos que nosotros habíamos realizado 30 oscilaciones, ¿no? Entonces 41.82 dividido entre 30, ¿cuánto da? 1.394 segundos. Entonces, ese sería el tiempo de una oscilación en la primera experiencia. ¿Bien? Vámonos a la segunda experiencia. En la segunda experiencia, el tiempo total fue de 42.06 segundos. ¿Sí? Entonces, si queremos sacar el tiempo de una oscilación, a ese tiempo total lo dividimos entre 30. En este caso nos dio 1.402 segundos, ¿no? ¿Sí? Y así. ¿Bien? Y lo anotamos acá en el tiempo, por ese caso esta columna va a ser el tiempo de una oscilación. ¿Bien? Y de esa manera tenemos que hacer para todas, ¿sí? Para tercera, para cuarta. Bien, en este caso vamos a tomar solamente 10, porque la experiencia 11 como que se aleja es un valor muy lejano a todas las experiencias que se realizó del 1 al 10, ¿sí? O sea, está prácticamente lejos, ¿no? Entonces, podríamos decir que la experiencia 11 ya es un error grosero, ¿no? Y dijimos que en el concepto, un error grosero se lo tiene que desechar inmediatamente. ¿Bien? Entonces, de esa manera tomamos aquí 10. ¿Bien? Ahora, nosotros calculamos el tiempo promedio de una oscilación. ¿A qué es igual el tiempo promedio? Fíjense, es la sumatoria de todas las mediciones, en este caso de todos los tiempos de una oscilación, entre n. ¿Bien? En este caso, voy a sumar todos estos valores, ¿sí? Estos 10. Y lo voy a dividir entre n. En este caso, ¿cuántas experiencias son? 10. Por eso aquí estoy dividiendo entre 10. Y eso, reemplazando los datos, fíjense, si ustedes suman todo esto, les va a salir 13.965 dividido entre 10. Eso le va a dar 1.396 segundos. 1.396 segundos. Bien, ¿qué significa este tiempo promedio? Habíamos dicho hace un momento que el tiempo promedio era como un valor tomado como exacto, ¿sí? Es un valor exacto, ¿sí? Bien, entonces hacemos lo siguiente, ahora nos vamos a la primera. Fíjense que aquí tenemos otra columna. En este caso vamos a hacer una diferencia, ¿sí? Una diferencia, ¿bien? En este caso va a ser el tiempo medido en la primera oscilación, ¿sí? En la primera experiencia de una oscilación, menos el tiempo promedio, que lo acabamos de calcular hace un momento, ¿no? Y fíjense que esto se copia para todos, ¿sí? Para toda la columna. Bien, entonces sería 1.394 menos 1.396. Bien, fíjense, acá se lo está anotando y fíjense que da menos 0.002 segundos, ¿sí? Bien, y eso lo anotamos ahí. Bien, lo mismo hacemos en este caso. Bien, ahora, esto se tendría que hacer para todos, ¿sí? Para todos, para la experiencia 2 hasta la 10. Bien, a continuación tenemos otra columna acá, ¿sí? Fíjense que en este caso, este valor se lo está elevando al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Bien, entonces, realizando eso al cuadrado, fíjense que se obtiene este valor de 0.00004, ¿no? ¿Sí? Que es aproximadamente 0, pero se lo va a tomar en cuenta, ¿bien? Para reemplazar en la fórmula, ¿bien? Bien, y aquí se está anotando en notación científica, ¿bien? Y eso lo anotamos en esta columna. Y todo tendríamos que realizar, en este caso, para la 10 experiencia, este mismo procedimiento, ¿bien? Antes de proseguir, no sé si tienen alguna consulta, compañeros.
Bien, si no hay consulta, seguimos. Bien, ahora, una vez llenado esta tabla, ¿sí? En un momento vamos a ver por qué hicimos todo este procedimiento, ¿sí? Fíjense que acá, vamos a sumar, ¿sí? Vamos a sumar toda esta columna, por eso esta simbología que ven acá significa sumatoria de todo esto, ¿no? ¿Sí? Bien, en este caso, ¿cuánto nos va a dar? Nos da eh, 0.00329. Bien, por si acaso aquí directamente ya se está anotando este valor de acá, ¿sí? Esta columna, no esta, ¿sí? Porque el que nosotros vamos a reemplazar en la fórmula del error absoluto no va a ser esta sumatoria, sino va a ser esta sumatoria de aquí, ¿bien? Por eso que este es el que se está realizando la sumatoria, ¿bien? Bien, ahora vamos a hacer el cálculo de todos los errores, ¿bien? Ahora, dijimos que el error absoluto, según fórmula es esta, ¿no? El raíz de la sumatoria, fíjense, del tiempo medido menos el tiempo promedio, todo eso al cuadrado, ¿no? Pero la sumatoria, ¿bien? Nosotros hace un momento lo calculamos, ¿no? Es este de acá, ¿sí? Si no lo han visto, es este, ¿no? ¿Sí? Este valor, pero aquí está anotado en notación científica, ¿sí? ¿Bien? Bien, entre n, que en este caso serían 10, paréntesis 10 menos 1, ¿sí? Fíjense, ahí se está reemplazando en la fórmula, y eso nos da un valor de 0.00191 segundos. Bien, ahora vamos a calcular el error relativo. El error relativo, fíjense, según fórmula, es el error absoluto dividido entre el tiempo promedio. Dijimos que el tiempo promedio también se lo dice como valor exacto, ¿no? ¿Sí? Es como un valor exacto. Bien, se reemplaza y fíjense que nos da un valor de 0.00137, en este caso. Por si acaso este no tiene unidad, ¿no? Porque fíjense que se simplifica, ¿no? Este está en segundo, simplifica, por eso que queda dimensional el error relativo. Y el error porcentual, directamente el error relativo se multiplica por 100 y así obtenemos un porcentaje, ¿sí? Del valor, en este caso, que calculamos hace un momento, ¿no? ¿Sí? Bien. Y por último, lo más importante y lo que se tiene que rescatar de esta experiencia es esto, ¿no? El rango de medida, ¿sí? Bien, entonces el tiempo va a ser igual al tiempo promedio más menos el error absoluto, ¿sí? Bien, el tiempo promedio es 1.396 más menos este valor, ¿sí? Y de esa manera nosotros tenemos, en este caso, el rango de medida. Ahora, cuando ustedes realicen esto en su informe, ¿qué van a hacer? Van a anotar un rango inferior y un rango superior. El rango inferior sería 1.396 menos 0.00191, ¿sí? Ese sería el rango inferior. Y el rango superior de la medida sería este valor más, ahora lo suman, ¿no? ¿Sí? De esa manera se tiene el rango inferior y el rango superior, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes realicen, en este caso, otra experiencia, ¿sí? Como vimos hace un momento de las 10, ahora, cuando ustedes calculen, obtengan ese valor de una oscilación y tengan ese número, lo comparan, ¿no? En su límite inferior y superior. Si está dentro de ese rango, quiere decir que esa medición de esa experiencia está bien, pero si se encuentra fuera de rango, significa que ese error está mal, o sea, es una mala medición, por tanto se lo clasifica como un error grosero. Bien, bien, la conclusión ya ustedes lo anotan. Por si acaso en la conclusión anotan todo lo que ustedes han entendido, han aprendido, ¿sí? Eso. Bien, bien, si no hay más consultas, yo creo que hasta aquí nomás sería el laboratorio de hoy o la experiencia. Bien, los escucho a ver si tienen alguna consulta. ¿No hay ninguna? Bien, aprovecho entonces para, antes de terminar la clase,
tienen que hacer informe de laboratorio, ¿no? ¿Sí? Bien, con todos los procedimientos que están anotados en esta diapositiva, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo a repetir. Primero objetivo, fundamento teórico, esquema, procedimiento. En este caso, en el procedimiento entrarían todas esas tablitas que hicimos, ¿sí? O vimos. Y por último, una pequeña conclusión, ¿sí? Tienen que manejar todos esos puntos para su informe de laboratorio, ¿bien? Eso sería, ahora, este informe eh, lo tendrían que presentar hasta antes del primer parcial de laboratorio, ¿no? Recordemos que cada 4 experiencias se va a tomar un examen, ¿sí? En este caso, esta para nosotros va a ser la primera experiencia, ¿sí? La anterior que dimos era solamente un repaso, ¿ok? Entonces, esta vamos a tomar como primera experiencia. Bien, para no confundir, a este laboratorio colóquenle laboratorio 1 y 2, ¿sí? 1 y 2 para que no se confundan, ¿sí? Bien, eso. Bien. Listo, si no hay más consultas, doy por terminada la clase y nos vemos la próxima semana. Auxiliar, ¿dónde vamos a mandar la tarea? Bien, les voy a avisar en el grupo, ¿sí? En el grupo, coordinamos, ¿ok? ¿Sí? Listo, está bien. Ya, de todas maneras, no se acumulen, háganlo con calma, ¿sí? Háganlo con calma. También se lo voy a pasar la presentación, ¿sí? Para que lo tengan. Por si acaso, todo es a mano, ¿no? Nada computadora, ¿sí? ¿Sí? Todo es a mano. Y preferentemente que sea en papel bond, ¿sí? Preferentemente. Pero si no les gusta el papel bond, pueden hacerlo en cuadriculado, ¿sí? Pero preferentemente en papel bond. ¿Bien? Listo. Entonces nos vemos la próxima semana, chicos, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana.